La aguja es un artículo muy usado en la vida cotidiana. Según registros históricos, más de la mitad de las agujas usadas por los chinos en las dinastías Ming y Qing procedían de Dayang, razón por la cual Dayang era conocido como la capital de las agujas de China. Aunque China tiene una larga historia de producción de agujas, es difícil encontrar información sobre la elaboración manual de agujas porque se daba poca importancia a la artesanía en la sociedad tradicional, como son las agujas de Dayang. Después de la entrada de grandes cantidades de agujas extranjeras en el mercado de China, la elaboración manual de agujas en Dayang fue gravemente afectada. Hoy en día, la elaboración de agujas de Dayang ya es patrimonio cultural y material. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Esta canción de la venta de agujas proviene de Dayang, provincia de Shanxi. Según registros históricos, más de la mitad de las agujas usadas por los chinos en las dinastías Ming y Qing procedían de Dayang, razón por la cual Dayang era conocido como capital de las agujas de China. Con esta canción de fondo, las agujas de acero producidas en Dayang se vendían en toda China. La aguja era un artículo muy usado en la vida cotidiana. Cuando los hombres primitivos usaban agujas de hueso para coser pieles de animales salvajes, los seres humanos dejaron de andar desnudos. Por tanto, la aguja fue también un símbolo de civilización. No obstante, a medida del desarrollo económico, parece que la aguja ha llegado a ser insignificante. La historia de que un garrote de hierro se convierte en una aguja molida existe tal vez solo en la memoria. Antes de la producción industrial, ¿las agujas usadas por los chinos eran efectivamente molidas? Con esta pregunta en mente, venimos a Dayang, en la provincia de Shanxi. Los lugareños están acostumbrados a llamar por la pronunciación antigua Dayang a su tierra natal. Si el tradicional método de elaboración de agujas ya cayó en el olvido, ¿podremos encontrar restos en este pueblo antiguo? Dayang, situado en la parte noroeste del distrito Zhezhou en la provincia de Shanxi, está a 22 kilómetros del casco urbano. Está rodeado de montañas por 3 lados y tiene en el centro una llanura apropiada para la agricultura, razón por la cual es un lugar conveniente para establecerse. Pero ¿por qué un pequeño pueblo principalmente agrícola de las planicies centrales se convierte en dinastías Ming y Qing en la capital de las agujas de China? Wang Huaizhong dice que debido a la abundancia de carbón en Shanxi, es un lugar favorable para la industria siderúrgica. Pero solo en Dayang y en los lugares en sus alrededores apareció la industria desarrollada de elaboración de agujas. Se dice que esto se debe a que a comienzos de la dinastía Ming, un nativo de Dayang aprendió casualmente la técnica de elaboración de agujas en otro lugar y se llevó esta habilidad a Dayang.
Los inteligentes habitantes de Taiyang se dieron cuenta muy pronto de que esta habilidad podría ser muy rentable. Entonces, aparecieron cientos de talleres de elaboración de agujas en Taiyang y el hombre que trajo la técnica de elaboración de agujas fue venerado como el señor de las agujas por los lugareños de Taiyang. En las dinastías Ming y Qing, Taiyang tenía 2 templos del señor de las agujas. Era un caso único en China. Durante este periodo, las agujas producidas en Taiyang se vendían lejos, en Beijing, Tianjin, Wuhan, Zhengzhou, Xi'an y otros lugares, e incluso se exportaban al extranjero. El alemán Ferdinand von Richthofen dice en sus datos históricos sobre la artesanía moderna de China: suministraban a todas y cada una de las familias de China y se vendían lejos hasta Asia Central. Pero a partir de mediados del siglo XIX, la producción por maquinaria sustituyó a la forma artesanal. El sector de agujas de acero de Taiyang, que había sido próspero durante siglos, decayó, y el señor de las agujas desapareció también de la vista. Ahora lo único que puede testimoniar su existencia es esta pequeña placa que es precisamente lo primero que vemos al llegar a Taiyang. Parece muy difícil asociar esta vieja calle y algunos patios silenciosos con la antigua famosa capital de las agujas de China. ¿Puede una pequeña aguja de acero decidir la prosperidad y decadencia de un pueblo? ¿Puede el actual Taiyang fabricar aún la aguja de acero tradicional? Ma Wenfu es director del comité administrador de la aldea Xijie de Taiyang. Guiados por él, llegamos a una vieja residencia. Ma Wenfu nos dice que el dueño de esta casa, Pei Xiangnan, es la persona más capaz de elaborar agujas de acero tradicionales en Taiyang. Pei Xiangnan dice que a pesar de que su familia tenía la centenaria tradición de elaborar agujas, a partir de la generación de sus padres dejó de hacerlo. La mayoría de estos instrumentos tienen más de 100 años de historia. Aunque China tiene una larga historia en la producción de agujas, es muy difícil encontrar información sobre la habilidad manual de elaboración de agujas porque se daba poca importancia a la artesanía en la sociedad tradicional. El libro que más temprano esta habilidad apareció en la dinastía Ming y es el libro titulado La explotación de la obra de la naturaleza, escrito por Song In-sing. ¿Son iguales la tradicional habilidad manual de elaboración de agujas de Taiyang y la registrada en este libro? ¿Cómo son las agujas hechas por Pei Xiangnan con los métodos de Taiyang? La aguja es un artículo muy usado en la vida cotidiana. Según registros históricos, más de la mitad de las agujas usadas por los chinos en las dinastías Ming y Qing procedían de Taiyang, razón por la cual Taiyang era conocido como la capital de las agujas de China. Aunque China tiene una larga historia de producción de agujas, es difícil encontrar información sobre la elaboración manual de agujas porque se daba poca importancia a la artesanía en la sociedad tradicional, como son las agujas de Taiyang. Después de la entrada de grandes cantidades de agujas extranjeras en el mercado de China, la elaboración manual de agujas en Taiyang fue gravemente afectada. Hoy en día, la elaboración de agujas de Taiyang ya es patrimonio cultural y material. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Este juego de fuelles heredado de los antepasados de Pei Xiangnan ya tiene unos 250 años de historia.
Es muy difícil verlos en casas de otras familias antiguamente productoras de agujas, porque hace 600 años en la dinastía Ming, la artesanía productora de agujas de Taiyang tenía en realidad una clara división del trabajo. Cada tarea se realizaba en diversos talleres especializados y solo la conversión de alambres en agujas se realizaba en casas de miles de familias. Como algunos antepasados de Pei Xiangnan también eran herreros, su casa tiene ahora fuelles y otros instrumentos para forjar hierro. Esta es también la razón por la cual ahora solo se pueden hacer agujas en casa de Pei Xiangnan. Según Pei Xiangnan, antiguamente este proceso de la elaboración de agujas ya se realizaba en las diferentes casas. Se puede decir que hombres y mujeres, ancianos y adolescentes participaban en este trabajo. En un principio, creíamos que la aguja ya estaba hecha, pero Pei Xiangnan dijo que solo se había terminado un tercio del trabajo. Aunque la artesanía de elaboración de agujas en Taiyang no tiene 72 procedimientos como dice la leyenda, tiene ciertos métodos peculiares desconocidos para la mayoría de la gente. No conseguimos entender qué relación tiene el contenido de estos viejos recibos de fabricación de agujas. No esperábamos que Pei Xiangnan pusiera las agujas en la olla para tostarlas. Dice que esto constituye un preparativo para el próximo procedimiento, calentarla al vapor. Este procedimiento es la clave para que llegue a ser una auténtica aguja de acero. Pei Xiangnan nos dice que antes se calentaba al vapor una olla llena de agujas y que en esta ocasión no hace más que una simple demostración. Después de calentarlas al vapor, hay que usar agua fría para recocerlas y frotarlas con arena. Solo si se cumplen todos estos pasos se puede considerar una aguja de acero de Taiyang.
En aquel entonces, cuando las familias ya tenían hechas las agujas, siempre había alguien que venía a casa para comprarlas, de modo que los productores de agujas no necesitaban pensar en el problema de la venta. Podemos imaginarnos que este patio, ahora casi en ruinas, estaba muy concurrido en el pasado. Las agujas de acero de Taiyang eran empaquetadas aquí y desde aquí se distribuían a diversas partes del país e incluso se exportaban a ultramar. Y Taiyang prosperó gracias a esos pedidos de agujas. Las conocidas 4 familias más influyentes del pueblo estaban todas vinculadas de varias maneras con el sector productor de agujas. Ma Wenfu nos dice que esta residencia tenía un significado especial para él. Aunque la familia Huo fue célebre durante algún tiempo, finalmente no pudo evitar su caída. Un antepasado de Ma Wenfu vino a Taiyang hace 200 años y acumuló poco a poco riquezas apoyándose en la agricultura y la elaboración de agujas, y compró, junto con otras familias, esta residencia de los Huo. Ma Wenfu nació aquí y dejó esta vieja casa hace 20 años. Estos altos muros y construcciones sofisticadas fueron construidos con dinero acumulado por los lugareños de Taiyang de generación en generación con la elaboración de agujas. Pero después de 1840, con la entrada de grandes cantidades de agujas extranjeras en el mercado de China, la elaboración manual de agujas de Taiyang fue gravemente afectada y decayó gradualmente. Hoy en día, quizás solo en este pequeño patio se puede hacer con grandes esfuerzos una aguja de acero de Taiyang que antiguamente llegaba a miles de hogares chinos. La aguja es un artículo muy usado en la vida cotidiana. Según registros históricos, más de la mitad de las agujas usadas por los chinos en las dinastías Ming y Qing procedían de Taiyang, razón por la cual Taiyang era conocido como la capital de las agujas de China. Aunque China tiene una larga historia de producción de agujas, es difícil información sobre la elaboración manual de agujas porque se daba poca importancia a la artesanía en la sociedad tradicional, como son las agujas de Taiyang. Después de la entrada de grandes cantidades de agujas extranjeras en el mercado de China,
la elaboración manual de agujas en Dayang fue gravemente afectada. Hoy en día, la elaboración de agujas de Dayang ya es patrimonio cultural y material. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Pei Xiangnan dice que debido a la calidad de materias primas y a los instrumentos modestos, las agujas que él hace distan mucho de la calidad de las agujas hechas en el periodo próspero de Dayang. Pero cuando nosotros comparamos las agujas de Dayang con las agujas producidas ahora con maquinaria moderna, comprendemos que la decadencia de la artesanía de agujas fue resultado inevitable del desarrollo histórico. El actual Dayang es un pequeño pueblo común y corriente. Solo Caoshi, mercado matutino, Caishi, mercado de verduras, y otros nombres geográficos parecen invocar a la gente su antigua prosperidad. Li Lianwu, de 65 años de edad, tiene una pequeña tienda de venta de semillas en el pueblo. Ahora es artesano del proyecto de elaboración manual de agujas del patrimonio inmaterial del distrito Zhezhou, provincia de Shanxi. En el periodo de las dinastías Ming y Qing, las agujas de acero de Dayang se vendían al por mayor hasta diversas partes del país, apoyándose en los comerciantes de esos lugares. Cuando la actividad de elaboración de agujas comenzó a decaer, los pequeños vendedores no tenían más remedio que llevar 2 canastas con una pértiga al hombro para vender por la calle las agujas de acero. La canción que interpretó Li Lianwu era de hecho una canción de publicidad de aquel entonces. Li Lianwu dice que sus antepasados cantaban la canción de la venta de agujas y se apoyaban en esta habilidad de clavar agujas para vender. Pero aún así, las agujas de acero de Dayang se retiraron finalmente del escenario de la historia. En la actualidad, la mayoría de los habitantes de Dayang se dedican principalmente a la agricultura o a pequeños negocios. Las familias ilustres de entonces ya han desaparecido y la gran mayoría de los pabellones, terrazas y construcciones se encuentran en mal estado. Pero en ciertas construcciones se conserva aún la persistente fe de los lugareños de Dayang. Según Ma Wenfu,
Esto era una escuela privada administrada por la influyente familia Tuan, pero no importaba si eran hijos de su propio clan o descendientes de las familias de otros apellidos, todos podían recibir aquí una educación. Por tanto, en el periodo de las dinastías Ming y Qing, Taiyang no solo vendía sus agujas de acero a diversas partes del país, sino que tenía más de 150 hombres que a través de los exámenes imperiales llegaron a ocupar cargos oficiales. Tal vez por esto, tras la caída de la actividad de elaboración de agujas y la pérdida de la antigua prosperidad, los lugareños siguen viviendo una vida tranquila. Cuando había sequía, realizaban ceremonias para ofrecer sacrificios en el templo del emperador Tang, dejado por los antepasados, suplicando viento propicio y lluvia oportuna. Con motivo de las fiestas o días de celebración, tocan instrumentos musicales y cantan en el escenario. Cada vez que hay boda o funeral, los lugareños de Taiyang acuden a maestros específicos para hacer un pedido de tallarín chuan con 3 días de antelación. Esta también es una tradición centenaria en Taiyang. Chuan significa alimento puesto en una caja especial. El tallarín chuan proviene de la corte imperial y sus procedimientos de elaboración son muy complejos. Una vez hecho el tallarín, tiene que ser guardado en una caja rectangular herméticamente cerrada y solo cuando está muy fermentado se puede comer. En el periodo de las dinastías Ming y Qing, los lugareños de Taiyang se enriquecieron gracias a las agujas, lo que permitió que este tallarín que cuesta tiempo y dinero pudiera popularizarse. Actualmente en Taiyang, la familia que celebra una boda prepara generalmente unos 50 kilos de tallarín chuan. En muchas ocasiones, parientes, buenos amigos y vecinos acuden por la mañana a la casa para disfrutarlos. Esta tradición se ha mantenido hasta hoy. Taiyang obtuvo gran fama gracias a las agujas y finalmente volvió al silencio también debido a las agujas. En la actualidad, la tradicional elaboración de agujas ya es patrimonio cultural inmaterial y es testimonio, junto con estas viejas calles y construcciones, del antiguo esplendor de Taiyang.